Hoy los coquitos de Butiá se van a convertir en un delicioso pan de sabor dulce. Para el que no conoce el Butiá, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde mediante la prueba de sabor de su delicioso fruto les cuento bien de qué se trata. Igualmente se los voy a dejar al finalizar este video. Estas son las semillas del coquito de Butiá. Tenemos un video donde les explico para qué sirven estas semillas. Se los voy a dejar ahora en la pantalla y también al finalizar este video. Acá tenemos semillas de coquitos de Butiá ya molidas. Ahora les voy a presentar el resto de los ingredientes. Bueno, acá tenemos todos los ingredientes que vamos a necesitar para hacer la receta. Ahora les cuento qué ingredientes son y cuánta cantidad vamos a necesitar de cada uno de ellos. Igualmente les voy a dejar todo anotado en la descripción del video. Por acá tenemos el ingrediente estrella, 250 gramos de semillas de coquito de Butiá molidas. Acá tenemos 250 gramos de harina leudante. Por acá tenemos un huevo. Por acá una cucharita de polvo de hornear. Acá tenemos 150 gramos de azúcar. Por acá tenemos una copita de leche, o el equivalente 7 cucharadas. Y por acá una copita de aceite, o el equivalente 7 cucharadas de aceite. Ahora vamos a pasar a la preparación. Ahora en un bol vamos a incorporar el huevo, el aceite, la leche, el azúcar y el polvo de hornear. Ahora mezclamos todo con un tenedor. Una vez que mezclamos todos los ingredientes, ahora vamos a incorporar las harinas. Primero incorporamos la harina leudante. Vamos agregando de a poco y mezclando con el tenedor. Agregamos toda la harina leudante y continuamos. Una vez que incorporamos la harina leudante, ahora vamos a hacer lo mismo con las semillas de coquito de Butiá molidas, lo que también se podría llamar harina de Butiá. Incorporamos de a poco y vamos mezclando con un tenedor. Bueno, ya tenemos la mezcla o masa preparada. Ahora para continuar vamos a traer el molde. Lo primero que vamos a hacer con el molde es pasarle un paño o papel de cocina mojado en aceite por dentro. Y esto lo hacemos para que el preparado no se pegue al molde. Bueno, una vez que aceitamos el molde, ahora le agregamos la mezcla o masa. Bueno, ya tenemos todo listo para ir a la cocina. En la cocina encendemos el fuego del horno a una temperatura media. Colocamos el molde a la altura media del horno. Si me preguntan en cuánto tiempo va a estar listo el preparado, les cuento que dependiendo de la intensidad del horno, el preparado va a estar listo entre 40 y 50 minutos. Bueno, tras 40 minutos de cocción al horno, ya está listo el pan. Ahora les muestro cómo darse cuenta cuando ya está listo.
Y para darme cuenta cuando ya está listo, lo que hago es lo siguiente. Con un cuchillo voy a pinchar el pan. Si el cuchillo sale limpio, sin masa pegada, ya está listo. Bueno, en este caso salió sin masa pegada. Así que ya está listo el pan. Ahora lo que voy a hacer es dejar enfriar y luego presentar. Bueno, miren qué pinta que tiene este pan de sabor dulce realizado con las semillas de butiá. Ahora lo voy a pasar a cortar, así les muestro cómo quedó por dentro. Y así quedó por dentro el pan de semillas de butiá. Además, les cuento que está regalando un aroma delicioso, así que me está invitando a probarlo. Y para eso voy a dar vuelta a la cámara y a pasar al momento más lindo. Bueno, llegó el momento más lindo del video, el momento donde hago la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso se trata de un pan de sabor dulce o torta de semillas de butiá. Acá estoy bien preparado, voy a pasar a probar este preparado y luego les cuento. Bueno, vamos a darle al pico. Mmm, mmm. Tremendo. Ahora les cuento. Una delicia total. Ya les recomiendo esta receta. En el sabor se confirmó el aroma que iba regalando a medida que iba haciendo la receta. Tiene un sabor muy parecido al coco. Pensar que esta deliciosa receta la preparé con la semilla de un delicioso fruto. Sí, porque el fruto que regala esta semilla es delicioso. Ahora, al finalizar este video, les voy a dejar su prueba de sabor. No se pierdan ese video. Ahí les cuento bien de qué se trata el butiá. Antes de despedirme, les cuento que también les voy a dejar otros videos muy recomendados. No se los pierdan. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. A mí me gustó mucho hacer esta receta y sobre todo probarla, obviamente. Bueno, si les gustó, pónganle me gusta, por favor. Aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau.